Casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Nuevamente di conmigo, este es el día que Dios ha preparado para mí. Me alegraré y me gozaré en él. Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando en secuencia de lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la cronología de la crucifixión de Cristo. Estuvimos detallando todas las cosas por las cuales Cristo pasó, padeció, así que aquellos que no lograron entrar en sintonía pueden buscar esta palabra en el canal Altar Familiar y ahí van a encontrar las prédicas, los que no pudieron estar. Hoy vamos a seguir con esta enseñanza tomando en cuenta varios factores, ¿no? Cristo murió con un propósito. Cristo no murió sin propósito. No murió porque la gente quiso crucificarla, sino más, no. Él ya sabía que iba a ser crucificado. Él ya sabía que iba a padecer todas las cosas. Y es lo interesante de todo esto. Una persona que desde ya conoce la historia de lo que va a pasar, desde mucho antes, ya sabe todo el acontecimiento que le va a ocurrir y dice, yo iré. En el Getsemaní, un lugar donde Jesús estuvo presente en oración a Dios, Jesús se la mantenía en ese lugar. Dice la historia que este lugar quedaba en las orillas del Monte de los Olivos. Y este monte es importante porque allí Jesús se la pasaba la mayor parte del tiempo orando, buscando la presencia del Padre, buscando la dirección de su papá. Jesús estaba allí conversando con su Padre, pidiendo fortaleza. Y en esta oración llama la atención la agonía que tenía el Señor Jesús. El poder decir, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero si no es tu voluntad que yo pase de este lugar, de este sufrimiento, entonces, Señor, hágase tu voluntad. Jesús sabía que las cosas que iba a pasar no eran fáciles, era difícil para cualquier persona en el humano juicio poder pasar por todas las situaciones, pero él estaba dispuesto a pasar. Esta enseñanza de hoy se titula ¿Cuánto pesa tu cruz? ¿Cuánto crees que pesa tu cruz? Y la llamé de esta manera porque a veces nosotros cargamos cruces que no tenemos que llevar. Hay gente que tiene diversos tipos de cruces. Hay gente que agarra la cruz y se la coloca como collar, ¿verdad? Y como un amuleto de buena suerte, de poder encontrar paz en medio de ese amuleto. Hay gente que agarra la cruz y la coloca pintada en su carro. Hay gente que agarra la cruz y la coloca colgada en el espejo retrovisor de su carro. Hay gente que agarra la cruz y la coloca en la nevera, en un lugar visible donde él pueda ver. Hay gente que agarra la cruz y la coloca en las puertas de su casa. Pero ¿qué es la cruz? ¿Qué es lo que significa la cruz? Porque nada de lo que estamos haciendo con esa cruz, esos collares, esas cosas, tiene un significado válido. El significado real de la cruz nos los explica la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando nosotros tengamos dudas de qué es lo verdadero, qué es lo cierto, lo que dice la gente, lo que dice la sociedad, lo que me enseñaron mis padres, porque muchos de los que se colocan collares y andan
la cruz colgándola en muchas partes, es porque se lo enseñaron sus padres. Cosas vacías, cosas que no tienen significado, que no tienen sentido, que han hecho una religiosidad entre las personas, pero eso no tiene un valor verdadero. El verdadero valor de la cruz nos los explica la palabra. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 26. Dice la Biblia: cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 32, dice de esta manera: y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron que llevara la cruz. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 15, versículo 21, dice: y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Entonces, en estos 3 versículos podemos ver claramente que este hombre venía de su trabajo y que en medio de ver tanta multitud se acercó a ver qué estaba pasando. La sorpresa para él, que el hecho de informarse qué es lo que estaba pasando, lo agarraron y le obligaron a llevar la cruz. No estaba él dispuesto a llevarlo, tal vez no era lo que él pensaba hacer ese día, pero ese día pasó por allí y dice la Biblia que le obligaron. En ningún momento la palabra de Dios dice que él dijo, yo la llevo. No, le obligaron a llevar la cruz. Y hay muchas cruces que nosotros a veces, sin querer, estamos obligadas a llevarlas. Cruces que no tenemos que llevar. Cosas que hoy vamos a aprender a través de la palabra, que a veces llevamos en nuestra vida y no es lo que Dios quiere que tú lleves, o estamos interpretando mal lo que es llevar una cruz o llevar la cruz de lo que enseña Jesús en su palabra. Entonces vemos entonces en estos 3 pasajes que Simón de Cirene, este hombre que venía del campo, venía de trabajar, no era que él estaba dispuesto a llevar la cruz. A él lo obligaron a llevar. Tal vez en medio de llevar la cruz se dio cuenta de quién era Jesús, tal vez le informaron, ya él sabía quién era el maestro y pues se dispuso, ¿no? Pero al principio la idea que denotan los apóstoles aquí es que a él lo obligaron a llevar la cruz. La cruz, ¿cuánto pesa tu cruz? Dicen los historiadores que la cruz de Jesús, cada ramo, cada peldaño, podía pesar como 50 kilos. O sea que la cruz completa tenía un peso como de 100 kilos. 100 kilos es más de lo que puede levantar un hombre. Un hombre, según la normativa, puede levantar 20 kilos. Y si es por encima de la cintura, va reduciendo los kilos. Eso es para evitar problemas de disergonomía, ¿verdad? Problemas musculoesqueléticos. Pero este hombre llevaba una cruz que podía pesar 50 kilos o más. Así que el peso era grande. Jesús no la podía llevar por todo lo deteriorado que estaba, por todo lo maltratado que estaba, por todo lo cansado, deshidratado que estaba Jesús. Era imposible que llevara esta cruz, pero este hombre la llevó. Vamos a ver entonces qué significa la cruz, qué es lo que se hizo en la cruz del Calvario. En primer lugar, vamos a detallar Lucas capítulo 23, versículo 44 y 45. Dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Era la hora sexta, es decir, que aproximadamente en nuestro horario eran como las 12 del mediodía. Y de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en la tierra. Fue cuando Jesús dijo, Elí, 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 lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Jesús estaba cargando con todo el pecado de toda la humanidad, de todos los hombres. Y en el momento de cargar con el pecado, hubo la separación del Padre y el Hijo, porque el Padre es santo. Él no puede tocar el pecado. En él no hay pecado. En él no hay inmundicia. Él es santo. Por eso él quiere que nosotros seamos santos.
En primer lugar, la cruz entonces significa que Jesús pagó el precio por tus pecados a precio de sangre. El precio fue la sangre de Jesús derramada. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 7, que dice de esta manera: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que quiere decir es que a través de esa sangre derramada fue que fuimos limpiados del pecado. Hagamos historia de todo esto. ¿Cómo se limpiaban los pecados en el pueblo de Israel? Recordemos que dijimos que se mataba un animal que se escogía, era un animal sin tacha alguna, sin ninguna enfermedad. Se escogía, el sacerdote lo presentaba delante del altar, colocaba las manos encima de la cabeza del animal, haciendo referencia a que el pecado que el pueblo, que la persona tenía, iba a ser traspasada al animal. ¿Ok? Al estar el pecado en el animal, entonces él procedía a matar al animal y rociar la sangre sobre el altar, que significaba que este pecado había sido quitado. Luego rociaba parte de esa sangre al pueblo, que significaba que la sangre limpiaba a la persona como tal. Pero ustedes pueden darse cuenta en la historia que las personas seguían pecando, que las personas seguían cometiendo errores, precisamente porque no había limpieza de corazón, no había limpieza en su conciencia, simplemente hacían algo rutinario. Lo que muchas personas hacen, rutina. Pido perdón, Señor, por mis pecados, perdóname. Eso es rutina. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo mismo. Las mismas cosas, las mismas acciones. No hay cambios en sus vidas. Entonces viene siendo una religiosidad. ¿Qué es religiosidad? Algo que yo hago repetidamente. ¿Qué es religiosidad? Algo que yo hago repetidamente. Eso es simplemente. ¿Qué religiosidad? Cepillarme los dientes es una religiosidad. Claro, porque yo lo hago 3 veces al día, todos los días tengo que hacerlo. Eso es religiosidad, eso es religión, ¿ok? Eso es lo que nos han enseñado. Pide perdón, pero sigue tu vida igual. Entonces no hay arrepentimiento. Lo que tenemos que entender a través de la cruz es que Jesús sepultó todos nuestros pecados, fueron borrados. No importa el pecado que hayas cometido. Tal vez piensas que tu pecado fue muy grande. Tal vez piensas que tu pecado es demasiado difícil que Dios lo perdone. Tal vez has caído 1000 veces en el pecado y crees que ya Dios no te va a perdonar. Escúchame bien. Dios llevó todos los pecados. Llámale el nombre que le llames. Dile el nombre que quieras, pero ya Dios lo perdonó en la cruz y Él borró tus pecados y jamás se acuerda de ellos. Jamás se acuerda de ellos. Lo que quiere decir es que tú puedes ser libre del pecado. Aquellos que te enseñaron que no podías salir del pecado es una mentira. Aquellos que te dijeron jamás vas a salir del alcoholismo es mentira. Jamás vas a salir de la drogadicción es mentira. Jamás vas a salir de esa fornicación de estar estando con mujeres es mentira. Porque Jesús llevó el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Por su sangre fuiste limpiado del pecado. ¿Qué tienes que hacer entonces? Apropiarte de esa bendición, pedir perdón, limpiarte con la sangre de Jesús y pedir que Él gobierne tu vida, que Él sea el centro de tu vida. Si tú sigues fallando y cometiendo los errores es porque tú quieres, porque ya Jesús llevó el pecado, lo sepultó, lo borró completamente. Él no se acuerda de eso. El enemigo se encarga de acordarte los pecados que cometiste. Muchas personas se quitan la vida pensando en las cosas que hicieron. Se quitan la vida completamente y no conocen esta verdad. O tal vez se la dijeron, pero no la creen. Entonces lo primero que tienes que hacer es creer esta verdad. ¿Qué significa la cruz? En primer lugar, que Jesús llevó todos los pecados en la cruz del Calvario. Por su sangre fuiste limpiado. Tus pecados fueron limpiados. Los tuyos también. Llámale el nombre que le quieras dar y ponle el peso que le quieras colocar. No, pero es que los míos son más grandes que los de fulanito de tal. Ponle lo que tú quieras. Él los perdonó. Él dice, 7 veces puedes caer, pero 7 veces tengo amor para levantarte.
7 veces puedes caer y el número 7 no significa que sea 7, significa que infinitas veces puedes caer, infinitamente el amor de Dios te va a levantar. No importa lo que hayas cometido, lo importante es que tengas fe para creer esto. Él puede perdonar los pecados. Número 2, Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Mira lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa la cruz? Significa que él llevó todas tus enfermedades. ¿Que él llevó? Todas sus enfermedades. Todas tus enfermedades, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, estas no, estas sí, no. Él llevó todas tus enfermedades. Él llevó cualquier enfermedad que se te pueda ocurrir. Entonces, número 1, Él llevó todos tus pecados, fuiste libre del pecado. Número 2, Él llevó todas tus enfermedades, recibe la salud que Cristo depositó en la cruz del Calvario. Sanidad. ¿A quién le importa esto? A muchas personas le importa esto, porque muchas personas están atadas a enfermedades. Enfermedades que no pueden ser curadas por el médico. Enfermedades que todavía la ciencia no ha dado con la cura de estas enfermedades, pero ya Jesús la llevó en la cruz del Calvario. Lo que quiere decir es que tú estás sano de cualquier enfermedad. En una oportunidad, Jesús estaba delante de un hombre que estaba completamente paralítico. Estaba delante de él. Este hombre tenía años en el mismo lugar, allí en el estanque de Bethesda. Allí estaba en el mismo lugar por años. Y Jesús se le presenta a la persona y le dice esta pregunta tan sencilla. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana, Saraí? Sí. Mira lo que dice Saraí. Dice, sí. ¿Quieres ser sana, Emmanuel? Dice, sí, pero esta persona no respondió esto. Esta persona dijo, no tengo quien me meta en el estanque. Esa no fue la pregunta que Jesús le hizo. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? La respuesta es sí o no. Muchas personas andan rodando con enfermedades en su vida por años y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y ella dice, no tengo dinero para la medicina. Pero Jesús le dice, ¿quieres ser sano? No tengo médico, los médicos dicen que no hay cura. Y Jesús le vuelve a decir, ¿quieres ser sano? No tengo dinero para la operación. Escúchame bien, el que puede sanarte está delante de ti. Él tiene el poder para curar cualquier enfermedad. La llevó cautiva en la cruz del Calvario. La cruz significa sanidad de todas tus enfermedades. Es una buena noticia. No tienes que pagar dinero. Una mujer pagó todo el dinero que tenía en tratar de sanarse de un posible cáncer de útero porque estaba sangrando completamente, sangraba, no paraba de sangrar. En ese tiempo no había tantas toallas, ¿no? No había toallas, pero esta persona dijo, si tan solo toco su manto, seré sana. Y fue, y no importa la multitud, no importa lo inmundo que estaba, no importa si la gente lo rechazaba, porque para el pueblo de Israel, aquel que estaba en menstruación, aquel que tenía sangrado, tenía que apartarse, era inmundo en esos días. Y esta mujer estaba inmunda todos los días, porque todos los días sangraba, pero no le importó eso. Fue a tocar el manto de Jesús y dijo, si tan solo toco su manto, seré sana. Era porque ella creía en la sanidad que él podía dar. Esa es la misma sanidad que Dios está presentando. No tienes que estar esclavizado de la enfermedad. No tienes que estar padeciendo una enfermedad por años creyendo que es una voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿En qué momento ves en perfecto una enfermedad o qué? ¿Una enfermedad es agradable? Dime si una enfermedad es agradable. No, no es nada agradable. Él llevó
toda tu enfermedad. La cruz significa sanidad, salud de todas las enfermedades. Seguimos leyendo el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 31 al 33. Dice así, dice, también harás un velo de azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Aquel velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué pasaba? Existía un tabernáculo, existía un lugar que se llamaba tabernáculo en el pueblo de Israel en los tiempos de antes, y este tabernáculo representaba que Dios se iba a presentar, la presencia de Dios se iba a presentar en ese tabernáculo, el sacerdote iba a poder hablar con él, con Dios directamente, iba a darle el mensaje al pueblo. Solamente el sacerdote podía hacer eso. Ahora, ¿qué era lo que separaba el lugar santo al lugar santísimo? Un velo de púrpura, de carmesí, lo separaba. Cuando Jesús murió, este velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué beneficio nos trae la cruz? Que ahora tú tienes acceso directo al lugar santísimo. Antes solamente el sacerdote podía entrar una vez al año a ofrecer sacrificio. Ahora no. Ahora tú tienes libre entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Ya se te tiene que acabar de la mente lo que tú dices, no ora por mí porque tú estás más cerca de Dios que yo. Eso es mentira. ¿Quién te dijo que Él está más cerca de Dios que tú? Tú también puedes estar cerca porque tú también puedes entrar directamente al lugar santísimo. ¿No han escuchado esto? De personas que dicen, yo le pido a fulanito que ore por mí porque es que ellos están como que más cerca de Dios. Y empiezan a crear ideas falsas, ideas que fueron enseñadas por hombres. No, tú tienes acceso. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó por la mitad. Como dicen por ahí, por la mitad del medio. Completamente, haciendo representación, que ya no hay división. Ya no hay división entre Dios y tú. Ya puedes entrar directamente a la presencia de Dios y decirle gracias, Señor, y alabar a Dios con todo tu corazón y entrar a la presencia de Dios y recibir directamente palabra de Él. No tienes por qué pedirle a alguien que te hable, que le habla a Dios, a ver qué Dios le dice. No tienes que decirle a una persona, ¿será que tú me puedes confirmar a través de esta persona? No, que te confirme a ti porque ya Dios puede hablar contigo directamente. Quita los errores que hay en tu vida de pensar que no puedes acercarte a Dios porque estás tan contaminado. El mismo error que el pueblo de Israel cometió cuando estaba en el monte de Sinaí, que estaba delante del monte y le dijo a Moisés, habla con Dios tú. Nosotros no queremos hablar con Dios, no sea que nosotros perezcamos en el instante. Era lo mismo. Estábamos entonces basados en esas circunstancias, en esos problemas de separación entre Dios y el hombre. Ya no. La cruz significa que ya el velo del templo se rasgó. Puedes entrar confiadamente a donde Dios y pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte y alabar a Dios directamente con todo tu corazón. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Mira lo que dice. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Lo voy a volver a leer. Dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué se hizo pobre Jesús? Dice, para que vosotros con su pobreza
fueses enriquecido. Te tengo una buena noticia. La cruz significa que Jesús te liberó de la miseria. No tienes por qué estar en miseria, no tienes por qué estar en escasez, no tienes por qué estar mendigando y toda tu vida pasarla mendigando. No, ya hay alguien que se hizo pobre por ti, para que por esa pobreza tú fueses rico. Y cuando hablo de rico, hablo de riquezas. No estoy hablando de que vas a recibir las riquezas en el cielo. Estoy hablando de que vas a recibir riquezas aquí en la tierra. La pobreza no te pertenece. Estás llevando una cruz que no tienes que llevar. ¿Cuánto pesa tu cruz? No, porque estoy esclavo del pecado. Estás llevando una cruz que no tienes que llevar. Ya Él te liberó del pecado. ¿Cuánto pesa tu cruz? No, que la enfermedad que tengo me tiene agobiado. Estás llevando una cruz que no tienes que llevar, porque Él llevó tu enfermedad en la cruz del Calvario. ¿Cuánto pesa tu cruz? No, que yo no me siento digno de presentarme en la presencia de Dios porque tengo mucho pecado. Estás llevando una cruz que no tienes que llevar, porque Él rompió el velo del templo. Puedes entrar confiadamente delante de Él. ¿Cuánto pesa tu cruz? No, es que no tengo dinero. No tengo cómo alimentarme. Estás llevando una cruz que no puedes llevar, porque Él llevó tu miseria. Él llevó tu escasez en la cruz del Calvario para que tú fueses enriquecido. Gálatas capítulo 3, versículo 10, 14. Ya voy a terminar. Vamos a seguir con esta enseñanza la próxima semana. Para terminar esta enseñanza, esta es la parte número 1. La parte número 2 es la cruz que verdaderamente tengo que llevar. Aquí en la parte número 1 le estoy enseñando lo que significa la cruz, y que muchos llevan esa cruz sabiendo que no la tienen que llevar, sabiendo que eso no es un propósito de Dios. No, porque Dios, ese es el propósito, que yo ande así enfermo, que yo ande así en escasez. Mentira, te dijeron mentira, toda la vida te han dicho mentira. La palabra de Dios es para que tengas vida y la tengas en abundancia. Cree en eso, aférrate a eso. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso está en Deuteronomio 27, 26. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de fe, sino que el hombre que la hiciere vivirá por ella. Eso está en Levíticos 18:5. Cristo, seguimos aquí, Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió. Diga: Cristo me redimió de la maldición de la ley. Diga: Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en el madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Ahora, el libro de la ley, Deuteronomio, capítulo 28, 15, lo vamos a estudiar la semana que viene, para que veas toda la escritura de las maldiciones que estaban en esa ley. Todo lo que implicaba el hecho de no obedecer esas palabras que estaban escritas en la ley, te significaba que ibas a recibir toda esa lista de maldiciones. Toda esa lista de maldiciones, Jesús las pagó en la cruz del Calvario, hecho Él maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos redimidos. ¿Qué es redimido? Comprado. Fuiste comprado. Él pagó el precio. Es como si tú fueses a un lugar y tienes una deuda grande, millonaria, y no tienes cómo pagarla, y alguien viene y digo: yo la pago por ti, y Él la pagó, no a cualquier precio, la pagó con su sangre, con su cuerpo. Él la pagó para que tú no estés sufriendo, no estés llevando una cruz que no tienes que llevar. ¿Cuánto pesa tu cruz? Respóndeme esta pregunta, respóndetela a ti. ¿Cuánto pesa tu cruz? Y yo te voy a decir: estás tomando la cruz que no es. Estás llevando una cruz que no te pertenece llevar, porque ya Él la llevó por ti en la cruz del Calvario.
Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos en esta hermosa mañana, porque tú, Señor Dios mío, padeciste por nosotros, para que nosotros no llevásemos la maldición que estaba escrita para nuestras vidas y nosotros estábamos aferrados a la ley. Tú ya venciste eso, te hiciste maldición por nosotros, fui redimido, no me pertenece la enfermedad, te vas de mi vida en el nombre de Jesús, no me pertenece la miseria, te vas de mi vida en el nombre de Jesús, no me pertenece la oscuridad, te vas de mi vida en el nombre de Jesús, no pertenezco al pecado, te vas de mi vida en el nombre de Jesús, he sido santificado, redimido, comprado a precio de sangre, me pertenece la bendición, me pertenece la sanidad, me pertenece la riqueza, así que la miseria, te digo chao, te digo bye bye, no perteneces a mi vida ni a mi casa, miseria te vas, porque he recibido la redención que es por su sangre y he recibido riquezas. Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido y lo recibo en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. 4 cosas, entonces quiero concluir. 4 cosas. Fuiste libre del pecado. No digas que ya eres esclavo del pecado. No, ya no eres esclavo del pecado. Fuiste libre de la enfermedad. Échala fuera de tu cuerpo, de tu vida. No te pertenece. Fuiste libre de la separación entre Dios y el hombre. Ya puedes acercarte directamente delante de Dios. Número 4. Fuiste libre de la miseria, ya no tienes por qué estar en pobreza. Dios te hizo libre de eso. Recibe las riquezas y la bendición de Dios. Las riquezas de Dios no entristecen a nadie, no añaden tristeza con ella. Las riquezas de este mundo te van a provocar muchas tristezas, muchos dolores. No sigas las riquezas de este mundo, sigue las riquezas de Dios. Número 5, Él me libró, Él me redimió de la maldición de la ley. La próxima semana estudiaremos ¿qué es la maldición de la ley? Ok, seguiremos con este tema y concluiremos con la cruz que debo llevar. ¿Cuál es la cruz que verdaderamente debo llevar o a la que se refirió Jesús cuando dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Dios les bendiga. Te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que viva a ti